que se vea bien que es Boca es pueblo. Bueno, yo tengo una historia muy particular porque desde los 5 o 6 años hasta los 16 fui bailarina clásica. Integraba un ballet infantil que íbamos todos los años al Festival Infantil de Necochea con alguna obra para chicos, con un ballet. Y después estudié teatro en la Escuela Municipal del Labardén. Y bueno, y un día con el cordobazo se me dio vuelta la cabeza. Yo vengo de una madre muy peronista que me inculcó muchísimo el peronismo. Entonces, cuando fue el cordobazo se me dio vuelta la cabeza y dije, yo tengo que estar en la calle con la gente. Y ahí empecé a militar en la unidad básica de la circunscripción 13, La Patria Grande, en México y San José. Y ahí, bueno, éramos muchos compañeros que trabajábamos con la gente del barrio, solucionando problemas que había en aquella época. Los problemas por lo general eran con los hoteles. Los gallegos tenían hoteles y tenían muy pocos servicios que le daban y les cobraban carísimo, como la vieja huelga de los inquilinos de La Boca. Así que bueno, ahí militábamos todo el tiempo. En el 69, cuando fue el cordobazo, tenía 18 años y ahí dejé toda mi vida anterior, la danza y el teatro, y me dediqué a la militancia plena en el barrio, en el territorio. Y bueno, me imagino que en esa militancia fue que conociste a tu compañero de vida. Sí, a Carlos. A Carlos lo conozco, a Lito, nosotros le decíamos Lito. Un compañero, Juan José Salinas, el pájaro rojo, le puso de sobrenombre Lito para la militancia. Y nos conocimos el 20 de junio en Ezeiza cuando volvió Perón. Llegamos a Ezeiza después de caminar y andar muchísimo. Llevábamos como 6 micros, los ómnibus Leyland, que eran enormes, llenos de gente del barrio. Íbamos a esperar a Perón. Cuando llegamos empezaban los tiroteos. Entonces todos nos dijeron cuerpo a tierra a todo el mundo. Y nosotras las mujeres siempre estábamos mirando quién eran los más churros los compañeros de la militancia. Y mis compañeras siempre me decían, ¿alguna vez lo viste a Lito? Yo no me había cruzado nunca con él, nunca. Y entonces en ese momento que estábamos cuerpo a tierra, me dice una, che, ese es Lito. Y yo levanto la cabeza y lo veo, rubio de pelo largo, con una campera verde militar, gritando todos al suelo, cuerpo a tierra. Y yo lo miré y me pensé, parece un ángel. Y fue el ángel de mi vida. Después de ese día nos empezamos a juntar siempre en la unidad básica. Y él era responsable de grupos de salida al barrio, a la militancia. Entonces siempre me ponía con él después. La flaca va conmigo, me decía siempre, pues yo era flaca en esa época. Yo tenía 22 años y él tenía 20, porque yo era 2 años más grande que él. Y entonces empezamos a buscar un departamento para irnos a vivir juntos. Y mi mamá empezó a preparar una fiesta porque decía, aunque no se casen, el cambio de vida, la pareja hay que festejarla. Entonces nosotros que decíamos que los papeles no nos importaban, pensamos, si no nos importa, ¿por qué no nos casamos? Si no nos importan igual. Entonces nos casamos. Y esa reunión que era para festejar la unión, que nos íbamos a vivir juntos, terminó siendo nuestra fiesta de casamiento. ¿Dónde, en cuál unidad trabajaban juntos en ese momento? En la 13, en México y San José. Es la circunscripción 13 y tenemos 13 desaparecidos. Con nosotros militaban muchos compañeros.
Incluso militaba con nosotros María Claudia García Irureta Goyena, que es la nuera de Juan Gelman, desaparecida, que su hija fue encontrada en Uruguay, Macarena Gelman. Bueno, y ahí después de unirse, bueno, arrancó la familia, ¿no? Arrancó la familia. Yo ese año quedé embarazada de Gustavo. Gustavo nació en agosto del 74. Y bueno, y después en el 75, cuando se disuelven las unidades básicas en todos los territorios por el peligro de la AAA, nosotros empezamos a funcionar de otra manera totalmente distinta. Y ya estábamos militando en San Telmo, porque cuando se abrían unidades básicas nuevas, nos mandaban algunos militantes a esas unidades básicas para abrir la militancia. Y en San Telmo teníamos una excelente relación con la sede del Club San Telmo. Y las mujeres armamos la rama femenina de la JP y empezamos a hacer actividades con las mujeres del barrio, que era impresionante. Y hacíamos peñas y todo. Fueron muy duros, porque no podíamos estar en algún lugar fijo. Teníamos que andar viviendo días o meses en distintos lugares. Y en un momento nos fuimos a Drogué, a la casa de mis suegros, a vivir un tiempo. Te cuento, yo quedé embarazada en el 76 de mi segundo hijo, que es Carlitos. Y tenía fecha de parto para febrero del 76 y teníamos que andar todo el tiempo viviendo de acá para allá, no teníamos un lugar fijo donde estar. Entonces alquilamos una habitación en un departamento en Casi Núñez, en Belgrano, pero Casi Núñez, en Amenábar y Quesada, en la esquina, y alquilamos una habitación ahí. Y Lito tenía que irse a una actividad, una tarea, a encontrarse con su grupo de militancia. Él tenía un grupo más comprometido que yo. Yo había sido territorial nomás, pero él tenía una militancia mucho más comprometida. Y mi hijo nació el domingo 20 de febrero. Y el sábado 26 de febrero fue que Lito se tenía que ir a una actividad muy comprometida y no volvía. Y yo estaba desesperada porque no volvía. Y en eso se abre la puerta de mi habitación y un tipo rubio, muy joven, me dice: quieta, arriba las manos. Y yo me doy vuelta y lo veo. Me dice: ¿cómo es su nombre? Porque mi marido había perdido el documento y tenía inscrito el matrimonio conmigo. Entonces, cuando digo mi nombre me dicen: es acá, porque habían entrado primero en el departamento de al lado, que tenían un hijo chiquito pero más grande que el mío, tenía meses ya el otro. Y bueno, entonces a mí me tiran al suelo y yo así veía que al bebé lo tenía. Yo gritaba para que los vecinos escuchen lo que estaba pasando, por si nos llevaban a mí, a los chicos, para que supieran lo que estaba pasando. Y para que yo no grite, uno me pegaba patadas en la entrepierna y me abrió los puntos de la episiotomía del parto. Y al bebé yo veía que lo tenían de los pies cabeza abajo con una pistola en la cara para que yo no grite más. Bueno, esa fue la irrupción, no fue un allanamiento, porque los allanamientos son ordenados por un juez. Esto era irrupción para secuestros. No estaban detenidos tampoco los desaparecidos, estaban secuestrados, porque no había ninguna orden judicial para eso. Así que bueno. A partir de ese día... no lo vi más, no lo vi nunca más. Y ahí comenzó... Y ahí comenzó mi vida posterior a él.
Yo logré comunicarme con mi abuela por el teléfono de mi vecina, que me contó que habían entrado primero a su casa y que no los dejaban salir. Y después empezaron a subir algunos vecinos porque estábamos en el tercer piso. Y nos decían que la calle estaba toda cortada y que no dejaban subir a nadie mientras ellos estaban adentro. Y la señora de mi vecina me prestó el teléfono y llamé a mi abuela. Y mi abuela se vino a la boca que mi mamá vivía acá en Aristóbulo del Valle 425 para avisarle. Nosotros teníamos con mi mamá una palabra clave que era: Lito está muy grave. Eso quería decir que había caído Lito. Entonces mi mamá me fue a buscar inmediatamente en un taxi y me trajo acá a la boca. Y bueno, y ahí empecé a buscar un abogado para presentar un habeas corpus. Cuando yo iba a tribunales, teníamos que ir a la calle Viamonte, donde estaba el famoso camarón anteriormente, y ahí sorteaban a qué tribunal iba a caer el habeas corpus. Y después había que ir a tribunales, que tiene un nombre muy particular, tribunales. Se llama el Palacio de Justicia. El palacio es donde viven los reyes que mandan todo. Y así se portaban. No nos dieron nunca pie a investigar lo que denunciábamos. Y es muy difícil encontrar. Está hecho para que la gente no tenga acceso a la justicia. Es muy difícil encontrar una oficina, aunque te indiquen, porque hay muchos ascensores y es muy difícil ubicarse ahí adentro. ¿Y supiste que la han estado en un lugar puntual? Después, muchos años después me enteré, mucho tiempo después me enteré. En ese momento yo presentaba habeas corpus. Cuando uno presenta un habeas corpus, la respuesta te la tiene que traer un oficial de justicia, un civil del tribunal. Y a mí me la traía un policía de la comisaría 24, que estaba a la vuelta de mi casa, de la casa de mi mamá. Y yo sabía que me querían decir: sabemos por qué estás acá y quién sos y quién es tu marido. Y me traían en la respuesta de los habeas corpus, que siempre eran denegados. Pero bueno, después me fui conectando con gente que militábamos juntos y ahí me fui enterando de a poco, con los años, que él había caído en la ESMA, porque el que entró como jefe del operativo ese día a casa, a nuestra habitación, yo después de muchos años logré identificarlo, porque yo decía, era un joven rubio, y me decían, capaz que era Astiz. Digo, no, porque Astiz era más colorado y este era más blanco, más rubio. Y un día fui a ver un documental de Ana Testa que se llamaba Montoneros, la verdadera historia. Y Ana Testa mostró una fotito de uno que la había secuestrado a ella y la llevaba a San Jorge, de donde ella era originaria, en Santa Fe. Y yo reconocí a ese hombre, y ahí me enteré el nombre de él, Ricardo Miguel Cavallo. Y yo pude saber después de muchos años que me encontré con el compañero que cayó con mi marido y me contó cómo fue la caída en Acasuso. Estaban haciendo una tarea muy importante. Bueno, y ahí me enteré que habían estado en la ESMA. Y mi marido no estuvo muchos días en la ESMA porque lo torturaron muchísimo y aparentemente tuvo un episodio de tomar agua, parece. Se suicidó. Y para no entregarse a los monstruos que estaban haciendo todo eso, ¿no? Bueno. Nunca se supo si se la dieron el agua o si él la tomó, pero bueno, eso fue así. Me encontré con un compañero que también había sido compañero de él, Ricardo Coquet, que le decíamos Serafín. Cuando leí Recuerdos de la muerte de Miguel Bonazo,
en una parte dice, y apareció Serafín a ofrecerme un cigarrillo, y yo me acordaba de Serafín Ricardo Coquet. Y bueno, y me encontré con él y me contó todo él. ¿Y tu vida después de... Yo iba a tribunales a presentar habeas corpus y un día me encontré con una mujer. Yo iba con los 2 chicos porque mi mamá trabajaba en una empresa alemana, a la mañana era maestra y a la tarde era recepcionista en la empresa BASF, que hacían cintas magnetofónicas y productos químicos. Y bueno, entonces yo me iba a tribunales con mis 2 hijos, uno a UPA y el otro de la mano. Y un día se me acerca una mujer, yo lloraba. Como ahora que soy vieja, en esa época también lloraba mucho. Y me dice, vos estás acá por lo mismo que estoy yo. Y yo le digo, ¿vos por qué estás? Porque estoy buscando a mi hermano. Y yo le dije, yo busco a mi marido. Entonces me anotó en un papel a todos los lugares donde tenía que ir. Me dijo, tenés que ir a la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, donde se juntan los familiares. Y tenés que ir al diario Fire Press, que era un diario alemán, me dio la dirección y me dijo, y al Buenos Aires Herald para denunciarlo. Y bueno, y ahí me empecé a mover y fui a la liga y conocí a los demás familiares. Y desde ese momento empecé a participar. Esto fue 1 o 2 años después de lo que había pasado con mi marido. Pero yo no tenía dónde vivir porque a mi casa ya habían entrado, mis hijos corrían peligro. Entonces me vine a vivir mi mamá me trajo a vivir a su casa. Mi mamá estaba casada en segundas nupcias y el marido de mi mamá era de La Boca. Entonces, para mis hijos fue el único abuelo que tuvieron, porque ni mi papá ni los papás de mi marido se ocuparon nunca de mis hijos, ni de acompañarnos en esta lucha. Y yo conocí a muchas mamás del barrio, y el barrio fue muy solidario en ese momento, muy solidario. Me cuidaban los vecinos y me decían, porque muchas veces teníamos un auto raro con un tipo en la puerta, y nos decían, está el tipo raro, no salgas con los chicos por las dudas. Fue muy solidario. Yo conocí a las mamás de varios de los desaparecidos del barrio. A la mamá de Graciela Penelli, que ahora está sobre la subida del puente, vivía arriba de donde ahora está el Museo de Arte Moderno. Y cada vez que yo iba a visitarla con mis hijos, me llevaba la pieza de Graciela, que la tenía impecable, la limpiaba todos los días por si Graciela volvía. Y también conocí a la mamá de Molfino, que era un conscripto desaparecido que vivía en la torre de Olavarría y Brom. Y el papá, el marido de ella, tenía una pizzería chiquitita en Olavarría que se llamaba Pizzería Oriente. Y cada vez que yo pasaba con mis hijos, como conocía mi historia, les daba una porción de pizza a mis hijos siempre. Yo voy a contar algo que era el principio de mi vida. Yo nací en La Boca, en Patricios 1217, en la casa de mi abuelo, que hoy en día la tiraron abajo y es el final de la línea 102, el playón de la línea 102. Y toda mi familia eran de Boca. Y los carnavales eran la fiesta del barrio, donde a los chicos nos disfrazaban y todos participábamos en la diversión del carnaval. Así que yo me crié con el concepto de que La Boca es un barrio de colectividad solidaria, colectivo y solidario. Y el marido de mi mamá, que también había nacido en La Boca, en California, y Pedro de Mendoza, era re fanático de Boca y empezó a llevar a mis hijos al club, a la cancha, porque él tenía una ferretería y era proveedor de la empresa de los remolcadores Tranzona. Entonces ellos tenían un palco y se lo cedían siempre a mi padrastro.
y los llevaba a mis hijos a la cancha, siempre. ¿Puedes decir que volver a la Boca fue como volver a tu A casa? mis raíces, sí, realmente fue volver a mis raíces. Y vivimos 10 años, mis hijos se criaron acá, en La Boca, y yo entré a trabajar en Alpargatas en las oficinas después del Mundial 78, y trabajé 10 años ahí. Y mis hijos se criaron en la guardería de Alpargatas, que tenía un servicio social excelente. Todas las trabajadoras llevábamos nuestros hijos en el horario de trabajo. Había 3 turnos, mañana, tarde y noche. Yo tenía horario de oficina y los chicos tenían desayuno, almuerzo, cena. Y teníamos un servicio social que tenía médico clínico, donde ahora está, en el edificio donde ahora está Molina Ciudad. Teníamos médico clínico, ginecólogo, laboratorio, rayos X y odontología, para ir en horario de trabajo y no tener que pedir permiso para faltar para ir al médico. Fue muy emocionante porque yo pedí que no me lo den a mí, que se lo den a mi hijo, porque nosotros somos de Boca todos también. Y el club ya anteriormente había hecho algo más también. El año anterior habían plantado, la campaña era Plantemos Memoria, y habían plantado un árbol con una placa que decía 24 de marzo, aniversario del golpe, nunca más. Y todavía está, creo, al costado de la pileta. Importante fue. Y encima, después, en el año 81, Tito Nena, un docente del barrio, no me acuerdo si era la presidencia de Alegre, me parece que era, agarra la Secretaría de Cultura de Boca y nos convoca a todos los militantes del barrio en unidad, radicales, peronistas, comunistas y trotskos, a todos nos convoca, y se hace una colonia de vacaciones que era gratuita para los chicos del barrio. Y había una única exigencia, que los padres teníamos que participar en todas las actividades, en hacer la comida, la merienda y en las actividades que se hacían culturales a través de la secretaría. Era una forma de militancia y nos juntábamos todos los del barrio porque teníamos un enemigo en común, que era la dictadura. Y para mí fue muy importante porque mis hijos no tenían papá y en la colonia los cuidaban como si fueran los únicos privilegiados. Y mis hijos, mi hijo, cuando habló el día que le dieron el carnet, dijo que en el club aprendió a jugar ajedrez y jugaba básquet. Y mi otro hijo, el más chico, jugaba atletismo, que tenía un profesor que se llama Luis, que lo sigo viendo cada tanto. Bueno, y así que fue una contención terrible el club para nosotros. Y mis hijos iban con el abuelo, el único abuelo que tuvieron, que era el marido de mi mamá, a la cancha a ver los partidos desde el palco. Así que muy importante. Y aparte tiene mucha política hacia los vecinos del barrio. Está la Fundación Boca Junior, que tiene mucha actividad con el club y siempre están participando en la militancia del barrio. Para mí, Riquelme es lo más grande que le pasó al club. Bueno, perdonen, estoy vieja. La semana pasada cumplí 75 años ya. Yo tenía 25 cuando se llevan a mi marido, así que 50 años más son 75 que cumplí.
Y bueno, y dediqué mi vida militar en mi organismo, que es Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, porque nos ocupábamos también de los presos políticos, porque los presos de Tucumán, de Jujuy, los mandaban a Trelew y las familias no tenían cómo moverse. Entonces la ayuda internacional que recibíamos en Familiares la usábamos para eso, para que la familia de los presos pudieran moverse y llevar comida y elementos que necesitaban a los presos de todo el país. Hubo más de 10.000 presos políticos en la dictadura. Eso no hay que olvidarse. Bueno, el tema es transmitir la historia. Eso es tener memoria y contar la verdad, porque los pibes de estas nuevas generaciones no conocen la historia de la dictadura. A mí, yo doy muchas charlas en escuelas secundarias y los pibes me preguntan, ¿es verdad que fueron 30.000? Y yo les digo, los únicos que saben la verdad son los cobardes genocidas que en los juicios nunca cuentan todo lo que hicieron ni abren sus archivos para que sepamos la verdad. Así que ellos son los únicos que tienen la verdad. Y son tan cobardes que no cuentan todo lo que hicieron porque eran machos para atar a gente a un camastro, violar y torturar, secuestrarles a los hijos y regalarlos, robar bienes muebles y bienes inmuebles y tirarlos vivos al mar para hacerlos desaparecer. Esos eran los cobardes genocidas que se hacían los machos. Y ahora son viejitos de mierda porque dicen que ellos están enfermos y toda la historia. Bueno, que se jodan. Los enfermó la conciencia por todos los... Pensar esto, los genocidas que están presos con domiciliaria no tienen tobillera, les permiten salir a pasear por el barrio, ir a misa, hacer fiestas de casamiento, ir a fiestas de cumpleaños, y a Cristina la tienen presa con una tobillera que no la quieren ni siquiera dejar salir al balcón a tomar aire fresco. Así que Es importante la memoria y que se sepa la verdad de todo lo que hicieron, porque los genocidas cometieron cientos o miles de crímenes contra cientos y miles de personas. Entonces tienen que cumplirla. El único castigo para un genocida es cárcel común, perpetua y efectiva hasta el último de sus días. Que se interesen por la historia, que lean, que se asesoren y que saquen sus propias conclusiones si está bien todo esto que pasó, que piensen y que analicen la historia y que saquen sus propias conclusiones, porque no hay nada más importante que tener capacidad de analizar y sacar tus propias conclusiones. Si sos buena persona te vas a dar cuenta que fue espantoso lo que hicieron. Y si no tenés la capacidad de pensar, puedes estar de acuerdo con este gobierno negacionista, que es lo peor que le puede pasar a los argentinos. Muchas gracias. No, al contrario.